Yo empezaría con Ecopetrol. Doctor Felipe, bueno, ya buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hablando con la gente de las estaciones y todo, yo hacerle dos preguntas muy cortas en una sola. Es decir, están preocupados por la calidad de los combustibles. Una, y la segunda es, a medida que el país produce petróleo, pues cada vez estamos yendo más a crudos pesados, ¿cierto? Y para eso estamos importando nafta y todo para poder diluir los crudos y poderlos llevar a las refinerías o exportarlo. La calidad se va a sostener, es decir, con esos cambios de dieta de refinería, donde veníamos de hace 10 años o 12, teníamos crudo Cusiana, teníamos el Caño Limón, teníamos todo estos han decrecido y ha aparecido crudos pesados. Las dietas de las refinerías, vamos con las calidades para las principales ciudades, podemos estar tranquilos en la calidad de los combustibles. Y segundo, pues la calidad va a ser buena y Ecopetrol está en toda esta rama de que explicó el doctor Miguel Lotero, pues veo que Ecopetrol está en todo. Está trabajando con hidrógeno, tiene piloto, está en energía, en las electrolineras, está vendiendo ya energía, compra energía. En los BIOS, pues tiene una empresa que es socia de Ecopetrol, donde tienen el 2% y bueno, el 50% de... Ah, sí, pero Ecodiesel, pero pues venden el 2% en la mezcla. En gas natural, pues tienen el GLP también, son los mayores productores de GLP. Pero entonces, en resumen, vamos primero con la calidad. Pueden estar tranquilos los de las estaciones de servicio de que la gasolina y el diésel que estamos produciendo en las refinerías, así haya cambio de dieta en ellas, va a seguir constante por un tiempo. La respuesta contundentemente es sí. Y ahí vale la pena hablar de cómo funcionan las refinerías. Las refinerías es como una cocina en donde nosotros producimos uno de los componentes o de los ingredientes y es el crudo pesado, muy bien valorado cada vez más inclusive. Y si bien los crudos livianos se están acabando en Colombia, es un mercado muy líquido y nosotros exportamos crudo e importamos crudo. Y eso nos asegura tener unos combustibles, primero suficientes, la cantidad necesaria para atender la demanda. En diésel somos excedentarios, en gasolina somos deficitarios en un 40%, pero en jet, en avgas, en GLP, pues somos superavitarios frente a las demandas del país. La calidad no está en riesgo, de hecho la calidad para nosotros es un mandato. Cuando uno mira la historia de la calidad de los combustibles y podemos hablar de los dos más relevantes, inclusive podemos meter la gasolina extra ahí de ñapa, pero cuando hablamos de la gasolina y el diésel, Ecopetrol siempre ha estado por encima de los requerimientos. Es decir, si la norma habla de 300 partes por millón, nosotros hemos estado en 250 partes. Cuando la norma hablaba de 50 partes por millón, Ecopetrol estaba en 46 partes por millón. Y ahora que la norma habla de 50 partes por millón, nosotros estamos en 15 partes por millón. O sea, siempre hemos ido adelante en la calidad de los combustibles en cuanto a contenido de azufre se refiere y en cuanto a RVP se refiere. En otro foro con la superintendencia hablábamos de la calidad de los combustibles de Colombia y yo creo que eso nunca lo discutimos. Y cuando uno compara la calidad del combustible por norma definido por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas de Colombia frente a Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile e inclusive el mismo Estados Unidos, nosotros estamos muy bien en calidad de los combustibles y eso no se comenta y eso es una realidad. Entonces tenemos un diésel exportable, nuestro diésel va a Puerto Rico, a Centroamérica, a los Estados Unidos, el mismo diésel que se consume acá. Y nuestra gasolina, la que se produce en Colombia, ese 60%, es complementado con una gasolina importada que se mezcla en la refinería y se distribuye. Más adelante hablamos de los biocombustibles, pero entonces para redondear, el crudo está asegurado y si no estuviera asegurado, pues el mundo tiene el suficiente crudo para cargar esos dos activos tan importantes que tiene el país, que son la refinería de Barranca Bermeja y la refinería de Cartagena, y a los que hay que darles esa materia prima para producir los combustibles. Y el hecho de que estén disminuyendo en Colombia no es una dificultad, forma parte del giro ordinario del abastecimiento de las refinerías y podemos seguir asegurando esa calidad. Cartagena fue configurada para eso, para cargar crudos cada vez más pesados y Cartagena es la refinería más moderna de toda Sudamérica. Entonces
Ahí podemos dar un parte de tranquilidad, Oscar. Bueno, doctor Felipe, muy buena respuesta y estamos muy tranquilos de que estamos en los estándares internacionales y pues este es un mundo global, entonces así como se exporta, se importa y pues el día que haya que importar, pues importaremos y entregaremos la calidad que se necesite para las estaciones. Doctor Miguel. Gracias, Oscar. Yo creo que el turno en este momento es para el gas natural. Y doctor Jorge, ahí pues, vemos que ante la presión del alza que tienen los combustibles líquidos fósiles acá en Colombia, pues el gas natural se convierte en una muy buena alternativa, digamos, sobre todo para el sector transporte. Ahí lo que vemos son dos cosas, pues de acuerdo con el reporte, digamos, que sacó uno de los asociados de ustedes, Banti, en lo que va corrido del año se han convertido más de 6.200 vehículos a gas natural vehicular, frente a los 3.500 más o menos que hubo en todo el 2022. Eso es un incremento como del 170%. Un incremento muy importante sabiendo que es lo que va del año corrido, el año no se ha terminado. Varias cosas ahí. ¿Cómo garantizar desde la política pública de la regulación que eso siga siendo una alternativa para mantener eso? Y desde el punto de vista de las estaciones de servicio, ¿cómo, digamos, garantizar que esta infraestructura se siga manteniendo? Esta es una infraestructura, la infraestructura de compresión y descompresión es una infraestructura de alto consumo energético y, digamos, por mucho que el energético base, que es el gas natural vehicular, se vuelve una alternativa interesante frente a los combustibles líquidos fósiles, de pronto en las estaciones de servicio enfrentan algunos problemas con respecto a el otro energético base, que es la energía eléctrica. ¿Cómo combinar esos dos factores para que este energético siga manteniéndose como una real alternativa, que no solamente es una alternativa de precio, sino que es una alternativa de mejora en la calidad del aire? Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Confederación de Distribuidores, al doctor David Jiménez, presidente de la Confederación, por esta invitación. Muchas gracias desde Naturgas, la Asociación Colombiana de Gas Natural. Saludo también a mis colegas de panel. Miguel, antes de abordar la pregunta, las inquietudes que plantea, quisiera plantear dos puntos. El primero es que todas, digamos, estamos de acuerdo en que hay que migrar a energías que contribuyan a movilidad más limpia y más sostenible. Colombia es, digamos, sabemos, el 12% de los gases de efecto invernadero los aporta el sector transporte, el 80% de las emisiones que producen mala calidad del aire en las ciudades viene del transporte, entonces hay un reto muy importante, hay mucho que hacer ahí. Lo segundo es que todos los combustibles, todos los energéticos que contribuyan a ese propósito son viables. Estamos hablando energía eléctrica, estamos hablando gas, estamos hablando GLP, incluso hidrógeno, tal vez a un más largo plazo, pero todos estos energéticos son viables. En el caso del gas natural, sabemos que tiene varios atributos muy interesantes que contribuyen de manera clara y sobre todo inmediata a ese propósito. Voy a mencionarlos, seguramente ya los han escuchado, pero creo que no sobra repetirlos. El primero es sostenibilidad, reducción del 99% de material particulado, reducción de emisiones de dióxido de carbono contribuyendo al cambio, a problemática de cambio climático, del 30 al 50% reducciones de CO2. Y otros, digamos, materiales que afectan la calidad del aire y el cambio climático. El segundo atributo del gas natural, asequibilidad. Es un energético muy barato dentro del portafolio que tenemos de energéticos en el país para todos los sectores. En el GNB no es la excepción. De hecho, en GNB tiene unos precios o ha tenido unos precios muy competitivos frente a otros sectores. Y el tercer atributo, y con ese abordo las inquietudes que plantea, es el de disponibilidad. Disponibilidad vista en dos frentes. El primero, tecnología desarrollada, no hay que inventar nada, sí hacer algunas mejoras, pero la tecnología está disponible.
tanto para vehículos convertidos, más de 600.000 vehículos convertidos en el país, como vehículos dedicados, sobre todo los vehículos pesados, de carga, buses. Entonces, está la tecnología disponible. Estaciones de servicio, en el caso de GNB, más de 600 en el país. La apuesta es en el próximo año buscar estaciones, la construcción de estaciones en aquellos corredores que se consideren estratégicos para poder contribuir a esa movilidad con gas, sobre todo en transporte de carga. Y la disponibilidad del energético. Colombia tiene un gran potencial de gas natural. Creo que todos sabemos esto, unas reservas muy importantes, pero un potencial de reservas, vale aclarar. Pero eso hay que ponerlo sobre la mesa, hay que sacarlas de allá. Y para sacarlas de allá hay que explorar, hay que hacer pozos para delimitar las reservas, saber qué exactamente hay allí. Y en este momento yo diría que hay podemos partir la situación en dos. Una de muy corto plazo, donde hay una situación muy apretada de gas, como entiendo ya se ha mencionado acá, que lo vimos en este proceso de comercialización que recientemente terminó, donde hubo, claro, una alta demanda. Estamos transitando con un fenómeno del Niño, donde las plantas térmicas van a buscar gas, incluso si tienen respaldadas sus obligaciones de energía firme con líquidos, van a buscar gas porque es un energético más barato, más fácil de manejar, etcétera. Entonces esto genera una presión al gas. Eso siempre ha sucedido en el sector de gas. Cuando tenemos un fenómeno del Niño, viene una alta presión por una demanda del sector eléctrico que requiere gas. Lo segundo es que, digamos, para otros sectores, la demanda pues debe garantizarse, la contratación debe garantizarse por ley, la demanda regulada que llamamos. Estos sectores, digamos, encontraron un gas, pero afortunadamente vienen contratados de tiempo atrás, de tal manera que las necesidades para estos sectores no fueron muchas en esta contratación y eso se pudo solventar, pero la realidad es que en este periodo hay una situación coyuntural apretada de gas. ¿Qué se está haciendo entonces? Medidas de corto plazo, identificar aquellos campos en los cuales se pueden hacer unas inversiones, unos trabajos de relativo corto plazo para poner ese gas de manera rápida. Ahí ya se han identificado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con algunos productores, especialmente Ecopetrol, aquellos campos que pueden dar eso. En el Piedemonte Llanero hay algunos identificados, una ampliación en Gibraltar, por ejemplo, y también la apuesta con Orca, lo que se llama Orca Norte 1, donde se le apunta a poder tener una disponibilidad de gas en el muy corto plazo. Esto es año entrante, mediados, de acuerdo con la información que ha suministrado Ecopetrol. Entonces hay medidas como de choque de muy corto plazo para tener esa disponibilidad de gas en corto plazo y bajar esa presión que tenemos hoy de situación muy apretada. Mediano y largo plazo, potencial de reservas, especialmente offshore. Se está trabajando bastante allí. Ecopetrol lo ha anunciado públicamente, inversiones por más de 10 billones de pesos en los próximos 3-4 años, apuntándole o apostándole a sacar este gas y ponerlo en el mercado. Estamos hablando de segunda mitad de esta década, poner ese gas en el mercado. Entonces, yo diría que la mejor manera de tener tranquilidad es poniéndole todas las baterías a la exploración, articulando todas las entidades, los sectores que tienen que ver con esto, las entidades que expiden licencias ambientales, manejo de comunidades, que sabemos que en todos los proyectos de todo tipo, infraestructura, pues tienen, digamos, unos retos enormes allí por superar. Entonces, eso, digamos, en el tema de la política pública es fundamental para poder sacar adelante estos proyectos y garantizar los recursos que necesitamos para contribuir con la movilidad sostenible. Perfecto, yo creo que ahí nos quedamos con un par de mensajes importantes y es,
el gas como un combustible de transición, como un energético limpio, digamos, para seguir aportando a ese jalonamiento de la demanda que por lo menos hace el sector transporte, una expectativa, digamos, muy clara de abastecimiento, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, y unos retos que se deben trabajar junto con los productores, el gobierno nacional, las políticas públicas, la permisología, para garantizar el abastecimiento a largo plazo. Hay un punto importante, Jorge, que tal vez Oscar, en el punto de cuando hablemos de electricidad un poco, de electrolineras, lo podemos combinar, y es, digamos, para el público al que nos estamos dirigiendo hoy, que es muy importante mirar la infraestructura que se requiere para implementar el GNV, cómo garantizar que tengan acceso a esa electricidad para mover los sistemas de compresión, descompresión que requiere el GNV, que es, ya lo vimos, los números lo están diciendo, hay una masificación importante, por lo menos en lo que va corrido el último año. Ahí sirven sistemas de autogeneración, eso es posible para una estación de servicio, con las señales regulatorias que hay de multienergéticos. ¿Cómo estamos viendo eso, Oscar? Yo creo que vale la pena mirarlo enseguida cuando hablemos un poco de electricidad. Listo, doctor Miguel, vamos a mirar ahora cuando vamos a... Pero como estamos en la cadena del gas, pues yo le quiero preguntar al doctor Germán Ortiz y darle las gracias por acompañarnos. Pues vemos que el GNV va muy adelante, pues lleva muchos años y todo, pero el auto GLP y el GLP pues empezó a moverse de unos 4 o 5 años con ideas, pero hasta la ley 2128 que nos citó ahí el doctor Miguel en su exposición. ¿Cómo se ha sentido usted, que ha sido una persona que ha estado dentro del impulso de construir estaciones o tener estaciones con auto GLP? ¿Qué cree que falta? ¿Qué se necesita? ¿La producción que tiene Ecopetrol sirve? ¿No sirve? ¿Cómo vamos? Como para que nos haga un resumen de cómo es el negocio del auto GLP para una estación de servicio. ¿Cómo funcionaría? Gracias, doctor Oscar. Miren, yo creo que antes de contestarle esa pregunta me gustaría también, hacer un anuncio parroquial, como dirían en ciertas circunstancias, y es, hace poquito trajimos, el viernes pasado desde Corferias y su junta directiva, trajimos al doctor Michio Kaku, que es uno de los astrofísicos más importantes del planeta, para el tema del eclipse solar. Fuimos a la Tatacoa, tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas con él, y una de las dos cosas que nos contaban transición energética, nos puso 2 ejemplos, porque él es asesor del Reino de Arabia Saudita y es asesor también de Dubái. Dice, en el caso del petróleo, ¿sí? Arabia Saudita tiene mucho petróleo y está invirtiendo todos sus recursos para promover el petróleo, pero sabe que se va a acabar. El segundo, Dubái, que es un reino que está ahí al ladito, ya se le acabó el petróleo y ya hizo su proceso de transición energética. Entonces yo creo que deberíamos empezar por ahí, como entender eso, en qué estamos y qué es Colombia. Me parece muy importante porque la audiencia nuestra es una audiencia de dueños de estaciones de servicio. Y quiero aterrizar un poquito todas estas discusiones de, pudiéramos llamarlo, más también teóricas, hacia dónde vamos, el planeta hacia dónde va. Voy a aprovechar para contestar ciertas preguntas. Mira, el petróleo como tal, de aquí al 2100 no se va a acabar. Toda la industria global depende del petróleo. Todos los petroquímicos, la ropa, cómo se fabrica, todo. Entonces, pensar que es que vamos a salir ya del motor de combustión interna no es cierto para mí y para los estudios que tenemos. Más o menos estamos hablando del 2100. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos a nosotros y a ustedes, dueños de estaciones de servicio, y es cuál es el rol nuestro. Y ese rol nuestro es que nosotros tenemos puntos de venta, estaciones de servicio. ¿Y qué vamos a hacer con esas inversiones? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿En qué van a invertir? ¿Cuándo tienen que invertir? ¿Cuánto se van a ganar? Y ahí es donde empieza un poquito a jugar todas las decisiones de carácter económico que ustedes toman. Entonces nosotros hemos desarrollado como un eslogan, ¿no? Y ese eslogan es que la convergencia de la energía y los combustibles limpios alternativos son el camino a la transición en la movilidad. No estoy hablando de transición energética nomás. ¿Cuál es el rol de las estaciones de servicio y nuestro papel que se conjuga con lo que verdaderamente necesitamos en la movilidad? Entonces les voy a explicar. Colombia, y ustedes lo saben estas cifras, ya que el ex viceministro está aquí, pues nosotros somos responsables del menos del 0.08% de los gases de efecto invernadero a nivel global.
Entonces, que uno pretenda decir que vamos a cambiar y que no sé qué, y que vamos a terminar el petróleo y la gasolina, eso primeramente no es factible, no es real, no es posible. Y entonces ahí ustedes deben preguntarse cuál es mi rol si tengo inversiones en una de esas 6.200 estaciones de servicio que prestan el servicio. ¿A dónde? ¿A qué sector? A la movilidad. ¿Por qué existe una estación de servicio? Porque le prestamos un servicio a la movilidad de este país. Y ahí es donde es importantísimo reconocer el valor de la cadena en donde el distribuidor minorista juega. Entonces, si hablamos desde el tema de política pública, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno nacional? Hacer un portafolio de energéticos alternativos en la movilidad. Y si yo lo fuera a comparar, yo diría que así. Ahora, digamos, ustedes desde el punto de vista de inversión, la inversión que tienen, lo que ustedes están haciendo, tienen un punto de venta, tienen una estación de servicio. Desde nuestra visión hay 2 combustibles alternativos hoy que sirven para tener un buen negocio y 2 para evidentemente empezar a hacer la transición energética que afecta a la movilidad. Esos son el auto GLP, el gas natural vehicular o el gas natural comprimido. Y si ustedes lo miran, pues eso es para ya. Si ustedes se preguntan qué inversiones deberíamos hacer, es en eso. ¿Por qué? Porque evidentemente viene después la electricidad y de último va a venir el hidrógeno a nivel masivo. Bien lo han dicho en todas las conferencias que ustedes han oído. ¿Por qué? Porque toca desarrollar todo un ecosistema. ¿Cuál es más fácil y cuál es más barato desarrollar? Esa es la otra pregunta. ¿Ustedes cuánto les cuesta desarrollar una estación de servicio hoy con electricidad? Es una buena pregunta para hacerse. ¿Con hidrógeno? Pues inalcanzable. Por eso es que hoy en día no es factible tener una multiplicidad de estaciones de servicio. ¿Cuáles quedan? El gas natural vehicular y el auto GLP. Entonces, yo creo que aterrizando estas discusiones a la realidad del país y a la realidad de lo que deberíamos ver, nosotros en el corto plazo evidentemente tenemos el gas natural y el auto GLP. Entonces, con esta introducción y sabiendo cuál es el papel del rol del gobierno, el gobierno tiene que crear es política pública que tenga claro eso. ¿Qué se ha aprobado en el tema del auto GLP? A nivel internacional, más de 80.000 estaciones de servicio. En Colombia no. En Colombia se promovió, fue primero el gas natural, porque había más gas natural en su momento. Eso arrancó en el año 94, cuando arranca toda la creación de la Ley de Servicios Públicos, los descubrimientos de Cusiana y Cupiagua. Pero hoy en día tenemos otro combustible que es el auto GLP. ¿Cuánto cuesta desarrollar la infraestructura? Eso es importante también para que ustedes lo vean desde el punto de vista. ¿Hay oferta? ¿No hay oferta? Nos acaban de decir de Ecopetrol, no solo porque nos acaban de decir que hay GLP, sí. ¿Podríamos estar exentarios? Sí. ¿Gas natural? Sí, pero tenemos unos problemas de restricción en la oferta. Que necesitamos una política más clara para saber para dónde vamos y necesitamos que este gobierno defina cuál es la importancia. ¿Que usted pueda cambiar todos los vehículos hoy en día a energía eléctrica? No, mentira, falso. Somos un país relativamente pobre que no tiene dinero para hacer todo un cambio de una matriz energética en la movilidad. ¿Cómo afecta eso sus inversiones? ¿Cómo afecta eso la decisión de su toma de decisiones? Entonces, si usted mira el auto GLP y el gas natural vehicular tienen condiciones similares. En el mundo es el combustible alternativo número 1. Lo que pasa es que en Colombia no se había desarrollado. Número 1. Que las estaciones de servicio y ustedes como dueños de estaciones de servicio deberían pensar y considerar en qué negocio se meten. Claro que sí. ¿Cuál negocio se debe meter? El negocio que tenga una mayor costo-eficiencia desde el punto de vista que le pegue a todas esas variables. Reducción de emisiones contaminantes, cuánto invierto yo que sea menos y cómo creo el mercado, que ese es el otro punto. Entonces, digamos, la consideración de creación del mercado es importante. Producto hay, el GLP es transable, quiere decir que se puede importar y exportar. Ya existen 3 puntos de importación en Colombia. Importar gas natural licuado es más difícil porque hoy en día un país como Colombia tiene que tener infraestructura de importación de gas natural licuado para alimentar el sector eléctrico, o sea que se vuelve codependiente del tema de la energía eléctrica. Adicionalmente tenemos un universo de vehículos que deben ser convertidos y pueden ser convertidos. Las conversiones valen más o menos lo mismo. En el auto GLP usted hoy en día puede estar vendiendo el galón, y les voy a hablar en galones, no en metros cúbicos, para que haya uniformidad en las medidas, porque ese es otro gran problema desde el punto de vista de la regulación. No estamos hablando en los mismos lenguajes que hablan ustedes, que son los que venden el combustible.
que metro cúbico, que litro o que galón. Hablemos en galones. El GLP está más o menos en 7.500 pesos, la gasolina está en 14.400. Va a llegar a 16.000. Si usted mira el factor eficiencia, más o menos estamos diciendo que el costo equivalente tendremos un valor alrededor de unos 8.200 pesos finales sin ningún tipo de subsidio. Eso es importante también que lo vean. ¿Qué hace hoy en día el público? El público está encontrando también que hay otra alternativa, hay otra diferencia. A nivel internacional se ha ido demostrando que el gas natural es más eficiente en vehículos grandes, de carga pesada, de grandes distancias. Se puede combinar con el hidrógeno, se pueden hacer otro tipo de cosas. Entonces es importante para que el regulador también mire hacia dónde orienta la política, ¿no? El diésel, por ejemplo, es un sustituto excelente con el gas natural vehicular. La gasolina corriente para vehículos pequeños de urbaneo con el auto GLP. Hay que entender los mercados para saber cómo se hace la regulación y cómo se aplica verdaderamente en los puntos de venta. Ustedes como dueños de estaciones de servicio se van a preguntar, ¿y en qué negocio me meto? ¿Cómo hago para abrir otros puntos? ¿Qué hago para tener en mi estación de servicio algún energético de transición? Como les decía, estos son los 2 energéticos de transición de hoy, ya, que están disponibles. El doctor Oscar me hizo otra pregunta antes de arrancar el foro. Y me decía, bueno, ¿y tenemos las mismas condiciones? ¿Se siente usted que tiene las mismas condiciones? La ley 2128, pues fue lo último, digamos, importante en temas energéticos de la ley 2128 que alcanzó a sacar el gobierno pasado. De resto, en adelante, este gobierno actual pues ha hecho unas modificaciones a través del Plan Nacional de Desarrollo a ese 2128. Pero yo creo que es importante tener este tema, los 3 productos al mismo nivel. Energía eléctrica en la movilidad, gas natural en la movilidad, auto GLP en la movilidad. Sin embargo, hace falta una cosa, como dirían los gringos, ¿no? Level the field. Hay que dejar que el sistema sea igual para todos. Al auto GLP le hace falta que el gobierno nacional dé exactamente los mismos incentivos en la conversión, no en el precio. El precio la gente lo define y lo escoge él mismo y sabe qué le sirve mejor, qué combustible tiene mayor potencia, cuál tiene mayor versatilidad, cuál sirve para vehículos más pequeños. No hay sino que analizar los casos internacionales. No, esos registros están en cualquier ente internacional de energía, encuentran ustedes los estadísticos. Entonces, la pregunta para volver el tema es, en energéticos alternativos, auto GLP en la movilidad, auto GLP y el gas natural vehicular son esenciales y son fundamentales. Y deje que el público escoja cuál le sirve más a su tipo de vehículo. Y ahí es donde ustedes, como dueños de estaciones de servicio, tienen que decir en qué negocio me monto. Lo más importante, tienen un área, tienen estaciones de servicio. Cuando la recarga eléctrica sea veloz, vamos a poder estar cargando vehículos en 7 minutos, como se carga un vehículo con gasolina hoy en día. Y a eso es a lo que tiene que llegar uno en la prestación de servicio, no una recarga lenta de 8 horas. Entonces los puntos de venta, los puntos donde se va a ofrecer esto, cada vez van a ser más escasos, porque cada vez van a tener más regulación. Importante saber cómo va a ser la regulación de nuestras estaciones de servicio, de ustedes. Y yo digo nuestras, pues porque también he tenido la ventaja y la fortuna de tener estaciones de servicio. Hoy en día ya no, pero pues las tuve, conozco el negocio. He sido asesor de ustedes, he sido asesor de la CREG, fui el director de proyectos estratégicos del Ministerio de Minas. Desafortunadamente los gobiernos eliminaron el tema de la dirección de proyectos estratégicos del Ministerio de Minas. He sido consultor. Entonces yo lo que quiero tratar de hacer es aterrizar muy bien el tema de inversión para ustedes. Me imagino que ustedes vienen aquí para preguntarse qué debo hacer yo en mi punto como dueño de estación de servicio y cuál es mi importancia. La importancia como sector, doctor David, aquí presidente ejecutivo de COMCE, su junta directiva que aquí está sentado, es ustedes dónde se ven y dónde van a estar participando en este proceso de movilidad con combustibles de transición para llegar en unos cuantos años a una movilidad que quiere el país, que es de emisiones cero. Entonces yo creo, doctor Oscar, que lo más importante acá es ser conscientes de qué hacemos,
en este escenario. ¿Qué quieren los dueños de estaciones de servicio? ¿Cómo pueden participar? Fácil, hagan sus cuentas, miren los números, dense cuenta cómo está sacando adelante el gobierno las políticas nacionales, y eso les permite a usted tomar decisiones sobre en qué me monto, qué otro servicio debo yo ofrecer en mis puntos de venta. Sí, muy interesante lo que está formando. Como usted lo dice, pues con el gas natural es el más próximo que tienen las estaciones de servicio para mirar y acrecentar sus negocios. Pues ya tenemos los combustibles fósiles, pues vamos con el gas natural que ya está, el auto GLP está creciendo poco a poco. Yo creo que la implementación de la ley 2128, a mi juicio le falta un poquito implementar más algo para el auto GLP. Pero pues esa es la idea, de que va para adelante y que se sabe que es el próximo. Al lado del gas natural van a ir rompiendo el mercado y serán las estaciones de servicio las que decidirán en qué mercado se meten y qué le quieren ofrecer a sus clientes, ¿sí me entiende? La demanda. Ahora están quietas y acuérdense que las estaciones de servicio han ido migrando. Y allá, como decía el doctor Juan Benavides en su exposición, pues tiendas de conveniencia, van creciendo y todo. Ahora ya les falta mucha alternativa y por eso estamos sentados aquí. Pues están sentados 6 expertos en temas y mire que hay 6 formas de ofrecer: gas natural, auto GLP, los fósiles pues que ya los tiene, el hidrógeno aquí con el doctor Reyes, las electrolineras, los bios que van muy adelante, así que esa es la próxima pregunta del doctor Miguel. Los bios van mucho más adelante, pensaría yo, pero bueno, ahí vamos viendo y esa es la idea del foro, ir buscando todas estas opciones para la movilidad. El doctor Miguel. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Y entonces el turno entonces para los biocombustibles. Desde el punto de vista, digamos, de una política pública integral, difícilmente un energético le pega transversalmente a una política que se desarrolla desde el empleo del agro en la ruralidad colombiana y va fundamentalmente a pegarle a la transición energética como son los biocombustibles. Es difícil tomar una decisión estando en el gobierno, estando como regulador, estando como fijador de políticas públicas que, digamos, eche para atrás el avance que hemos recorrido en materia de biocombustibles. No obstante, vemos unos puntos críticos ahí que al final del día es muy difícil que esto se traslade a una discusión de las estaciones de servicio por el punto de la cadena logística donde ocurre la mezcla, ¿cierto? Pero al final del día esto sí afecta en calidad del aire, en empleo rural, en transición energética y en precio del combustible final de todos los usuarios, sobre todo del sector transporte en Colombia. Uno cuando, digamos, revisa los últimos 2-3 años y sobre todo el último año en materia de cómo han variado el porcentaje de mezclas, se encuentra uno que puede estar pasando muchas cosas. Primero, fenómenos climáticos que afectan el cultivo de caña y el cultivo de palma. Segundo, se encuentra con situaciones sociales que afectan las vías y la logística en general, que le pega de manera transversal a toda la cadena logística. Y tercero, pues se encuentra con una situación de precios internacionales que al final del día son los que afectan esta variación. ¿Cómo hacer, doctor Carlos, que este sector sea un poco más confiable? No nos enfrentemos a casi una variación mensual de las mezclas que estamos viendo y podamos tener tanto los productores de los biocombustibles una seguridad importante en que, digamos, el producto va a ser demandado, pero también una seguridad a quienes, al usuario final, en expectativa tanto de precio como en expectativa de calidad del aire, por lo importante que es la mezcla en esos efectos en los biocombustibles. ¿Qué necesitamos ahí? ¿Qué hace falta? ¿Cuál es el switch que debe dar la política pública y la regulación? Miguel, muchas gracias. Yo quisiera primero también hacer los anuncios parroquiales, porque me parece muy interesante lo que se ha planteado desde gas natural y desde gas GLP, y hacer un comentario adicional, y es: no solo hay 2, hay 3 combustibles para la transición. Los biocombustibles, como Miguel muy claramente señalaba,
pues nosotros llevamos ya 20 años produciendo biocombustibles y casi la gente ni siquiera se entera ni se da cuenta que en el día a día está utilizando biocombustibles y en mezclas realmente importantes. Llegamos a una mezcla de 10% en etanol que en este momento está en 7%, y ahí hay un punto importante. En biodiesel hemos tenido una constante del 10% con unos incrementos de demanda muy importantes. Ha habido un par de momentos críticos en el tema del biodiesel que tiene que ver con momentos de demanda con algunos, pero han sido 2 o 3 momentos críticos en donde ha sido necesario mover las mezclas. No pasa lo mismo con el etanol, pero estamos buscando la manera, y ya vamos al final a llegar a esa respuesta, de cómo lograr generar, digamos, una reducción de ese tipo. Adicionalmente, y un poco para completar, hay un tema que se llama mezclas voluntarias de biocombustibles, y es que nosotros hemos logrado, tenemos unos pilotos que precisamente el Ministerio aprobó, y básicamente lo aprobó como pilotos para mirar qué pasaba con el parque automotor. Ustedes realmente en este escenario, el cliente de este escenario es el parque automotor colombiano, y por supuesto tienen que tener la capacidad de ofrecer un producto que sea estable, un producto que sea confiable y que pueda ofrecerse permanentemente y que sea también rentable. Ahí hay una cosa interesante. Yo hablo de las mezclas voluntarias básicamente porque sí ha habido pilotos en donde estaciones de servicio han venido entregando mezclas superiores a ciertos grupos específicos, que son, en el caso del biodiesel, los volqueteros en Antioquia, en Cundinamarca y Bogotá, en Chía, a unas organizaciones ya comerciales como Coordinadora, que tiene unas mezclas superiores, y son mezclas voluntarias, son pilotos que han sido sumamente exitosos, por muchas razones. La primera es porque, por ejemplo, reducen los costos de mantenimiento, porque amplían el tiempo de uso de los lubricantes. Entonces, ya no se cambia a los 5 o a los 7, sino a los 10 o a los 15, y eso reduce los costos de una manera importante, pero eso mejora también el motor, mejora el performance de los motores. No hay necesidad, y ahí hay una diferencia con el GLP y con el gas natural, no hay necesidad de hacer ninguna modificación en los vehículos para que acepten este tipo de mezclas y que se puedan manejar en las estaciones de servicio. Hay una infraestructura que ya existe que pudiera ser aprovechada por lo menos parcialmente para distribución de mezclas superiores, y ahí no hay que hacer absolutamente ninguna inversión en la estación de servicio, pero posiblemente sí tengan unas flotas importantes que puedan dedicarse para utilizar eso. Por ejemplo, la única manera real, aparte de cambiar las motocicletas, el parque de motocicletas, que ya hoy son casi 12 millones de motocicletas que circulan en el país, aparte de cambiarlas por motocicletas eléctricas, la única manera de reducir las emisiones es con mezclas de biocombustibles. Ahora, otra cosa muy importante también respecto del producto. Vemos que el parque automotor sigue creciendo. La meta, como decíamos, desde la misión de crecimiento verde, y luego pues en el COMPES que sacó el gobierno en su momento, y que creo que Miguel estuvo participando en todo ese proceso, la meta son 600.000 vehículos a 2030, vehículos eléctricos. Hay unas cifras que tiene ACP, que tiene Andemos, etcétera, que dice que más o menos para esa fecha debería haber alrededor de 900.000 vehículos eléctricos, de los cuales 600.000 serían motocicletas y 300.000 automóviles. Esa es una meta que es importante entender. ¿Qué hace hoy la reducción de emisiones de los biocombustibles en las mezclas de hoy, de biodiesel al 10% y de etanol al 7%, reducen 3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero equivalentes, de CO2. Eso quiere decir que estamos retirando más o menos 1 millón de vehículos de circulación usando esa mezcla. Entonces, a mí me preocupa a veces cuando funcionarios del gobierno y del área ambiental hacen, digamos, las declaraciones y miran las medidas que estábamos precisamente viendo, de las medidas importantes que son el 80% del impacto que tendría en el Ministerio de Transporte, que no se habla de los biocombustibles y se habla así de los 600.000 vehículos eléctricos que estarían haciendo parte del parque automotor del año 2030, que sería más o menos el 2.7% de ese parque automotor. Entonces, uno dice, ojo, porque
esta alternativa tiene todas las opciones, esta alternativa puede ser un negocio muy interesante y es absolutamente inmediata por esas dos razones. Dicho esto, adicionalmente, es importante también hacer notar otra cosa. Por ejemplo, el diésel ha sido muy criticado en su momento y hubo, digamos, un momento comercial cuando estábamos cambiando las flotas y va a volver a darse porque en 2025 vuelve a haber otra digamos, cochada de vehículos que se van a sustituir en los buses de rápido tránsito. Y cuando se habla, por ejemplo, de emisiones Euro 6, que son los requisitos que se ponen para los vehículos nuevos, la norma Euro 6, como ustedes deben saber perfectamente, es una norma de emisiones, no es una norma técnica de vehículos. Entonces, un vehículo Euro 6, si es a carbón, si es a gas, si es a leña o si es a biocombustibles o a combustibles o a diésel, emite exactamente lo mismo. Entonces, no puede decirse que las tecnologías diésel, por ejemplo, sean más contaminantes que las tecnologías a gas o a otro tipo de energético de bajas emisiones, porque las emisiones tienen que ser exactamente las mismas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese manejo, porque a veces, y precisamente nosotros hemos trabajado todo el tiempo, básicamente lo que hacen los biocombustibles es mejorar la calidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo. Por ejemplo, los vehículos hoy requieren una gasolina de 87 octanos mínimo y para lograrlo se requieren mezclas entre el 7 y el 10% de etanol, porque la gasolina sin mezcla tiene 84 octanos y eso afecta el performance de los vehículos de hoy. Es muy importante entender eso. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque el alcohol tiene 120 octanos y la mezcla lo que hace es subir el octanaje de la gasolina y eso mejora el performance, mejora la calidad de las gasolinas. De hecho, las mezclas superiores y subir arriba del 10, de hecho, el documento que publicó el Ministerio de Minas de Transición Energética habla de un 14% de mezcla que llevaría a la gasolina muy cerca de la gasolina extra, a precio de gasolina corriente, más o menos, porque a estos precios y sin subsidio del FEPEC, pues no hay un impacto de diferencia entre el uso de gasolina sin y con mezcla. Entonces es muy importante entender todo este modelo porque esto lo que nos va a decir es, ojo, hay también la alternativa de las mezclas voluntarias, además de las mezclas, digamos, el incremento de mezclas obligatorias, que es parte del modelo. El documento a que hacía referencia, el de la hoja de ruta, habla de un 20% de biodiesel y habla de un 14%, perdón, de etanol en las mezclas corrientes. Entonces, eso hace ya parte de las metas que vamos a lograr, pero adicionalmente, y aquí me meto un poquito, digamos, acompañando el tema eléctrico. El tema eléctrico es como el objetivo hacia donde nos estamos dirigiendo. Solamente comentar lo que corresponde a nuestro sector y es un vehículo eléctrico más o menos requiere hay una equivalencia entre lo que requiere un solo vehículo eléctrico para su producción de minería esencial, que equivale a la minería que se requiere para producir 10 híbridos. Híbridos, quiere decir estamos en la misma línea del vehículo eléctrico, pero con una combinación a motor de explosión. Si eso se combina adicionalmente con biocombustibles entre, digamos, 50 y el 100% en el uso del motor de explosión, y sobre todo ya llega a reducir emisiones más allá de lo que reduce un vehículo eléctrico. Quiere decir que con 10 vehículos híbridos a biocombustibles podríamos reducir 10 veces o tener una reducción de 10 veces lo que reduce un solo vehículo eléctrico en el mercado. Y yo creo que parte de las razones por las cuales el incremento de la demanda de los vehículos híbridos ha estado muy en esa línea, porque además permite una mayor autonomía, etcétera. Eso ya nos lo contarán. Pero desde la parte de los biocombustibles estamos diciendo las reducciones de emisiones son así importantes y ese es un mercado que se puede ver tranquilamente en países como Brasil, en donde tienen una mezcla del 27%, 27.5% obligatoria, pero el promedio de uso de mezclas es del 57%. El promedio de uso de etanol, bioetanol,
producido de caña de azúcar en el Brasil es del 57%. Y eso reduce las emisiones de una manera impresionante. Y por supuesto también en ese modelo de producción y en este esquema es muy eficiente para vehículos y es muy eficiente para el medio ambiente. Entonces, volviendo al punto, efectivamente los biocombustibles son una herramienta. Son un instrumento tal vez más cercano todavía que el gas. El gas necesita unos avances adicionales, unas inversiones adicionales. Aquí se necesita básicamente regulación. ¿Qué necesitamos de regulación? Necesitamos un modelo de mercado que garantice la confiabilidad, un modelo que puede ser parecido a lo que se hace con el gas natural o con el mercado energético, en donde ya ha habido inclusive el año pasado, en el primer semestre, salió a consulta un par de proyectos de decreto y un proyecto de resolución que estaban básicamente estructurando lo que era el modelo de los biocombustibles tradicionales, en donde se hablaba de un gestor de mercado, donde se hablaba de unos inventarios estratégicos, en donde se hablaba de contratos en firme, en donde se hablaba del sistema de información, básicamente para garantizar en la parte del upstream. Y, por supuesto, todo el modelo también para garantizar que las estaciones de servicio reciban el modelo. Y en este esquema es muy importante todo el tema de contratación para evitar precisamente esas asimetrías que desde el principio de la conferencia hemos venido oyendo. Existen asimetrías en la cadena que es importante regular. Mi teoría es simple: o se desregula todo o se regula de manera que se eviten las asimetrías, es decir, que haya quien capture valor cuando en una fórmula de precio, que ustedes conocen perfectamente, alguno de los actores captura valor que no está atribuida en la misma fórmula de precio. Y eso es un tema regulatorio, un tema de seguimiento. Y eso, aunado pues a la señal de mezclas, garantizaría las inversiones que se requieren para ampliar la capacidad instalada, para buscar la mayor cantidad de materias primas. No estamos hablando solamente de seguir sembrando lo que tenemos mucho espacio, que hay 10 millones de hectáreas que pueden ser utilizadas sin afectar la seguridad energética, sin afectar la seguridad alimentaria, sin afectar zonas protegidas, etcétera. Pero adicionalmente se están explorando otras materias primas. Estamos trabajando el tema del biogás, por ejemplo, con las biomasas residuales. Estamos trabajando el tema de los biocombustibles de segunda generación a partir de biomasas residuales, sea las rurales que las urbanas, etcétera. Todo ese mercado se puede desarrollar en la medida que las señales regulatorias sean las adecuadas. Y eso nos va a garantizar esa estabilidad de producto que requieren las estaciones de servicio para poder ofrecer a ese parque automotor que sigue creciendo en este año con una dificultad planteada por la menor venta de vehículos que se ve, pero que esperamos que vaya tomando un auge distinto y que efectivamente sean vehículos que tienen todas estas tecnologías que pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que ahí tenemos una respuesta y muchas gracias. No, yo creo que muy completa esa respuesta. Muy completa esa respuesta. Yo creo que los mensajes de transición energética, de aporte a los biocombustibles, a la transición energética y de aporte a la eficiencia de los motores, que sobre todo estaban como en esos puntos que resaltaste inicialmente, eran muy al lugar, y nos quedamos entonces con esa tarea, digamos, como país, de poder fortalecer todo ese esquema de contratos, confiabilidad, para que, pues, digamos, la cadena en general tenga una certeza de punta y punta de que los combustibles, de que los biocombustibles realmente pueden jugar el papel que señalaste al principio. Hoy tenemos, el gobierno nacional lanzó una hoja de ruta de los biocombustibles. Creo que hay que estar muy atentos a qué es lo que se va a producir ahí, y el papel, sobre todo, que, pues, digamos, el gran papel que espera que todo el mundo juegue en los biocombustibles, que es el tema de combustible sostenible de aviación, que es lo que está hacia donde debemos ir. Bueno, vamos con un doctor Jorge Valencia, muchas gracias por acompañarnos, y
estaba pensando yo, en el panel pasado se habló mucho de electrolineras, de electricidad, si el país tenía la suficiente energía, si era posible montar, porque en una conversación que tuve con los directivos de Conce me dijeron que el gobierno les había dado el mensaje como que quería colocar cada electrolinera, una electrolinera en todas las estaciones de servicio de Colombia. Ya el representante del viceministro de Transporte nos dijo, pues hay sitios donde es muy difícil, y habló de Leticia, habló de sitios punto. Pero aquí vienen dos cosas, doctor Jorge, es decir, primero, la normatividad, pues en la regulación, el director de la CREPES dijo, está abierto para usuarios no regulados, se puede hacer, pero también hay una resolución a consulta en el Ministerio de Minas, también para mirar lo de las electrolineras. ¿Cómo ve usted el negocio? La energía hay, todos dicen que energía hay, otros creen que no hay la suficiente energía cuando se monten tantas electrolineras. El tiempo, como hablaban ahora, doctor Germán Ortiz, pues del tiempo de volverlo más eficiente para que el cargue de un carro eléctrico no sea tan demorado como otro. Entonces, no sé, doctor Jorge, cómo nos da como nos hace como un resumen general de cómo está la normatividad, cómo ve al ministerio y cómo ve usted, y cómo una estación de servicio, pues ya existen, claro, hay unas que tienen, hay ya con electrolineras, hay varias, no está, como decía la doctora Giovanna, pues si ella viaja de Bogotá hacia algún otro sitio, pues no en todo sitio está la electrolinera, tiene que calcular, si para el carro, pues tiene que esperar mucho para que se cargue. Entonces, no sé, doctor Jorge, cómo nos explica para una estación de servicio cómo sería el tema de electrolineras. Tienen los problemas de traer la energía, de montar sus transformadores. Entonces, doctor Jorge, muchas preguntas en una, pero yo creo que explicando bien, yo creo que... Me puso a hablar como 2 horas, pero nada más tengo 5 minutos. De 10 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Conce y al doctor David y a toda la Junta Directiva por la invitación que nos hicieron a este panel. Y pues es muy grato escuchar, primero que el país cuenta con energéticos suficientes para garantizar una transición, y eso es importante. Eso es complicado cuando uno está pensando de dónde va a traer las cosas, pero cuando uno las tiene en casa es bueno, y esa es una gran fortuna que tiene Colombia. La electricidad no es nada distinto. El país cuenta con recursos energéticos primarios suficientes para, no solamente para hacer la transición como la hemos planteado aquí en temas de movilidad, directamente usando esos energéticos primarios como vectores para la movilidad, sino también que cuenta con energéticos primarios suficientes para transformar su matriz de producción de energía eléctrica. Una de las mayores preocupaciones del sector toda la vida ha sido cómo crecer la demanda, no cómo crecer la oferta. Lo que pasa es que siempre nos fijamos en el tema de la expansión y que si la expansión va a llegar y demás, pero resulta que es que una de las cosas que más encarece la energía eléctrica en Colombia son las redes, el uso de las redes, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos logrado una cobertura del 97% con grandes extensión de redes a una utilización muy baja. Y eso necesitamos llenar esas redes, ¿sí? Es como que ustedes tuvieran estaciones de servicio en muchos lugares para vender 10.000 galones por mes, y eso no les paga la estación de servicio, o menos inclusive. Entonces eso no les va a pagar la estación de servicio. Entonces usted necesita que la demanda crezca. Y la gran oportunidad que ha visto el sector, pero no solamente por Colombia, sino a nivel mundial, es el tema de la movilidad. Que, contrario a lo que nos han vendido en muchos foros, se habla de la transición energética, pero aquí se ha mencionado cuál es el vector más importante de la transformación a combustibles que generen menos material particulado en muchos países, por ejemplo la China y la India, y es el tema de calidad del aire. Entonces, no solamente miremoslo desde el punto de vista de la transición energética como emisiones de gases de efecto invernadero, sino el tema de calidad del aire, que lo han mencionado, el trabajo de la calidad de los combustibles, en reducir el material particulado cada vez más, el contenido de azufre y otra serie de elementos dañinos para el aire y sobre todo para los humanos. El tema del gas vehicular, que obviamente es un energético que ofrece muchísimo
muchísimas mejoras en todo esto y todo el tema de biocombustibles que también reduce mucho la emisión de material particulado. Entonces, eso es un tema bien importante. ¿Por qué hago esta antesala resumiendo estos elementos? Porque, como les digo, el sector eléctrico lo que se ha preocupado es por crecer la demanda. Pero paradójicamente, muchas de las estaciones de servicio están ubicadas cerca de la demanda de los combustibles tradicionales, en donde la demanda de energía eléctrica no es muy grande. Me explico, hay algunas zonas residenciales donde hay, o zonas, digamos, donde hay algún sector de comercio, pero no intensivo en energía eléctrica, en donde la red de distribución de energía es débil. Por eso, en el panel anterior se hacía tanto énfasis en que, y José Fernando lo mencionaba, en que una de las mayores preocupaciones de la CREC en ese ambiente de crecimiento de la demanda de movilidad eléctrica es el tema de cómo reforzar la red y quién va a pagar ese refuerzo de red. Porque nuestra red está diseñada de una manera que las grandes estaciones de carga o las cargas rápidas que reclama el doctor Germán, que existen en el país y ya existen en varios puntos de la geografía nacional, pues la carga rápida requiere una red muy fuerte, ¿sí? Porque no es con la red de distribución que llega a sus casas, ¿sí? Entonces, normalmente se requiere estar conectados a voltajes altos. Y eso cuesta dinero. Para que no vamos muy lejos, las estaciones de carga de los buses eléctricos de Bogotá, por ejemplo, de las mayores inversiones no solamente ha sido en los equipos de carga como tal, que son costosos, sino en la subestación eléctrica que hay que conectar con confiabilidad a puntos de red de alto voltaje para poder que esa estación de carga funcione, para poder tener 100 buses conectados al tiempo o 150 buses conectados al tiempo, ¿sí? Y además no a la velocidad que carga un vehículo eléctrico con el cargadorcito monofásico que le conectan en su casa, sino a una velocidad mucho mayor. Entonces ese es el gran reto, ¿sí? Para las estaciones de servicio, hoy las estaciones de servicio muchas son grandes consumidores de energía eléctrica, pues. Como lo señalaba Miguel cuando habló Jorge, pues un gran tema de la conversión de gas natural vehicular y del ofrecer los sistemas de gas natural vehicular es que la estación de servicio se vuelve además gran consumidora de energía y gran consumidora de energía por esos equipos de compresión y demás que requieren de instalar. Y eso, pues digamos que ese es el consumo energético operativo. Pero viene el otro consumo energético, que es el que señalaba José Fernando, del mercado no regulado, en temas de yo me vuelvo comercializador de energía. Pero no comercializador de energía como servicio público domiciliario, sino simplemente que yo compro un servicio, un insumo, que es la energía eléctrica, parecido con lo que pasa en el gas natural vehicular, que se compra un insumo, que es el gas natural, a través de una red de distribución que hace parte del sistema de servicio público de energía, de gas combustible por redes. En este caso yo compro el insumo de energía eléctrica y lo comercializo. Y ahí viene el tema de hasta dónde regular. Eso es importante que lo tengamos claro como país. Pero además, yo siempre, a mí me gusta mucho dar clase y tengo la fortuna de que me invitan de varias universidades a dictar clases y casi siempre me invitan a hablar de comercialización de energía. Y yo les digo mucho en comercialización de energía, miren, les pongo una fotico de un carro eléctrico cargándose. Y les digo, ¿ustedes qué ven ahí? Entonces me decían, un carro cargándose. Y yo, sí. ¿Y qué más ven? No, movilidad eléctrica. Sí. Y les digo, ¿y para ustedes qué es movilidad eléctrica? Y me dicen, no, pues que yo cojo un carro eléctrico y me muevo de un lugar a otro. Y le digo, sí. ¿Y qué más está moviendo? Está moviendo electricidad. Y está moviendo electricidad de un lugar en donde yo puedo cargar a costos más bajos a donde la puedo consumir que cueste más, o en un horario en donde cuesta más. Porque es que el carro eléctrico no solamente es un carro, es una batería andante. Entonces, hay que mirar cómo vamos a dar incentivos suficientes a la demanda eléctrica también para que dejen de ver el cambio de carro como solamente el elemento que me permite moverme de un lugar a otro. Y también ver cómo a través de un equipo que yo estoy comprando voy a poder tener otras alternativas de
digamos, cambiar mi patrón de consumo de energía eléctrica en mi hogar. Pues estoy hablando a nivel residencial, esto para una industria obviamente no me va a dar el tamaño. Entonces hay otros elementos que hay que empezar a vender. Esto, toda esta discusión que se dio en el panel anterior y lo que hemos estado hablando acá, y ya voy a cerrar con esta reflexión, me hizo recordar mucho el tema de la eficiencia energética cuando hace unos 9, 10 años se discutía el tema de etiquetado energético, ¿cierto? Y cómo el país hoy en día, ya mucha gente ha aprendido a leer la etiqueta energética, pero yo diría que seguimos con más del 60-70, por no decir un porcentaje más alto de la población que no sabe eso cómo se come. No sabe para qué es esa etiquetica ahí, es una cosita amarilla que le ponen a los electrodomésticos y que tiene unas letricas. Chao. Muy poquitos se fijan en eso. ¿Por qué? Porque volvemos, y aquí la reflexión aquí es el tema del costo de la infraestructura. Lo más difícil de vender en eficiencia energética ha sido cambiar la mentalidad de corto plazo que tenemos los colombianos. Porque nosotros como colombianos tenemos aquí todos, pues obviamente hay quienes están mejor informados que otros y desafortunadamente es un porcentaje bajo de la población. Pero el colombiano común no hace el análisis que nos hicieron esta mañana, que el doctor Juan nos hizo muy bien. Sí, es que usted le debe meter cuando va a cambiar el carro, entonces cuál es el costo de cambiar el aceite, cuál es el costo de la gasolina y cuál es el costo de no sé qué y cuánto me va a valer eso. Eso, lo mismo pasó en eficiencia energética, exactamente lo mismo. Las campañas de educación en eficiencia energética no solamente eran cómo leer la etiqueta, sino cómo enseñarle a la gente a hacer una valoración del costo del activo como costo total y no únicamente como el costo de inversión. Y eso, obviamente, incluyendo el OPEX. Y entonces, eso es lo más difícil. Eso lo hacen las grandes empresas de carga. Eso lo hacen las grandes empresas de distribución de mensajería a nivel local. Eso lo hacen las grandes industrias que tienen parques automotores, por ejemplo, las de productos de consumo masivo que tienen sistemas de distribución grandes en las ciudades. Eso lo hacen gente que está informada. Pero el ciudadano del común vamos a seguir no solamente con el tema, la problemática de que no hacen esa valoración para sustituir el parque automotor, que va a ser lo más difícil de que llegue más demanda de vehículos eléctricos y en general de los vehículos que requieren, digamos, una tecnología mucho más costosa cuando están dedicados. Por ejemplo, eso fue lo que le pasó al gas natural vehicular durante muchos años. La conversión tuvo que ser subsidiada, pero además no llegaban al país vehículos dedicados que existen en el mundo porque el costo era mucho mayor, etcétera. Y ahí entonces caemos además no solamente en ese problema de la valoración del costo total, sino que caemos en el problema que yo lo llamo el síndrome de la nevera vieja, ¿cierto? Y aplica para la lavadora también. Y es el siguiente: en todo hogar medianamente informado que sabe comprar la nevera de etiqueta A, ¿cuántos saben aquí qué es etiqueta A? Levanten la mano, por favor, ¿quiénes saben qué es etiqueta A cuando me refiero a eso? De la etiqueta amarilla, o sea, del etiquetado energético colombiano, la A es la de menor consumo energético, que usualmente está asociado al mayor costo de inversión, pero que cuando usted hace el análisis siempre le da más económica en el largo plazo. Esa es etiqueta A, va de la A a la G, perdón, si mal no recuerdo, a la G. Esos son los niveles de eficiencia energética. O sea, cuando usted vaya a comprar un equipo eléctrico o de gas, porque hay gasodomésticos que también tienen etiquetado energético, busquen la letra A, que siempre va a ser la más costosa, pero va a ser en el corto plazo, pero va a ser la de mayor costo-eficiencia en el mediano y largo plazo. Entonces, usted compra la nevera o la lavadora etiqueta A, ¿y qué hace con la lavadora o con la nevera? Siempre hay quien recibe esa lavadora. O sea que no estamos haciendo una reconversión del parque. ¿Ya entienden para dónde voy? Lo que está pasando con la movilidad eléctrica es que estamos poniendo en el mercado del usado más carros y eventualmente a menores precios.
y siempre va a haber quien lo compre. Entonces, esta mañana mencionaban un tema importante, tal vez era el del Ministerio de Transporte, y es la chatarrización. ¿Cuántas neveras ve usted chatarrizadas en este país? Muy poquitas. Las de 50 años o más. Eso no nos puede pasar con el parque automotor. Eso no nos puede pasar con el parque automotor porque vamos a caer en ese dilema de cómo crecemos la demanda eléctrica. La demanda eléctrica solamente crece con los que tienen la capacidad de compra en el corto plazo para poder hacer esa inversión, que además entiendan que esa inversión adicional no solamente es por el corazoncito verde que mencionaba el doctor Cristian esta mañana, sino que tienen la capacidad de racionalizar que esa inversión adicional le va a permitir unos ahorros importantes en el mediano y largo plazo, pero además tenemos que buscar una solución para que ese carro que se está sustituyendo no siga siendo el consumidor habitual de otros combustibles. Y eso suena duro, pero esa es la realidad. Mientras eso no pase, mientras no haya los incentivos suficientes económicos para que eso se dé, vamos a seguir creciendo el parque automotor eléctrico, por lo menos yo lo veo así, creciendo, y las cifras lo están demostrando, a pasos lentos, ¿sí? Vamos a lograr una penetración muy baja y vamos a seguir en el dilema de ¿qué instalo yo en las estaciones de servicio? Porque no voy a tener la demanda suficiente que me jale esto. Alternativas hay, alternativas de compra y venta de energía de manera más eficiente hay muchas formas de hacerlo bien, muchas formas, y no se requieren muchísimos cambios regulatorios. De hecho, los cambios regulatorios que se requieren pueden ser mínimos. En cuanto a lo que mencionó Óscar, para cerrar, me parece muy bien esa iniciativa que tiene el Ministerio de mejorar la información, pero ojo con la permisología, que no caigamos en la trampa de que los permisos nos bloqueen el desarrollo de la infraestructura. La permisología nos tiene entrampados en este momento en el desarrollo de infraestructura en general, pero voy a hablar del sector minero energético. Vaya usted, tramite una licencia, digamos un permiso de aprovechamiento ambiental o una licencia ambiental a nivel de corporaciones autónomas regionales. Eso nos tiene entrampados. Muchas de las demoras de desarrollo de infraestructura en Colombia es eso. Ojo cómo se van a determinar los permisos. El único problemita que le veo a esa resolución es ese tema, el principal. Y obviamente la responsabilidad en el manejo de información. ¿Qué información vamos a capturar de los carros? ¿Qué información se va a poner a disposición del público? Porque como en todo lo que va hacia la digitalización, el activo información se vuelve un elemento clave. En energía eléctrica estamos exactamente en la misma discusión. Toda la información que se puede capturar a través de los medidores avanzados, toda la información que se puede capturar del usuario, de cómo consume, de cuándo consume, etcétera, nos puede llevar a que los vehículos también tengamos esa información. ¿Quién va a administrar esa información? ¿Quién va a ser el responsable de garantizar la privacidad de las personas? El habeas data, que se llama en la ley. ¿Y cómo vamos a tener esa información? Entonces, esa resolución tiene que también tener ese elemento, la responsabilidad en el manejo de información, porque las terminales de carga de carga eléctrica nos pueden permitir coger cualquier tipo de información, porque están conectando un computador a otro. Cualquier tipo de información que usted se imagine del vehículo, qué distancia recorrió, por dónde se movió, todo. Eso hay que tener mucho cuidado, el habeas data. Entonces, esto es importante tener presente. Energía eléctrica hay, lo que hemos buscado durante muchos años es crecer la demanda. Necesitamos mirar quién va a pagar el desarrollo de la red que no tiene la capacidad suficiente hoy para que efectivamente haya carga rápida que existe en el mundo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer para que en un sitio público podamos tener cargadores rápidos? Y lo más importante de todo, la disponibilidad de los sistemas de carga se va a dar en la medida en que la demanda lo pida. El desarrollo del mercado pasa por ahí. ¿Qué vamos a desarrollar primero? ¿La demanda de vehículos o vamos a desarrollar la disponibilidad de estaciones de carga? Que no nos quedemos en el huevo y la gallina. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy buena la explicación. Y primero, pues yo creo que todos cuando lleguemos esta tarde a la casa vamos a ir a mirar a la nevera y la lavadora a ver en qué letra fue que compramos, a hacer las cuentas.
Se me olvidó mencionar que países como Chile tienen etiquetado energético de vehículos ya. O sea, los vehículos también tienen etiquetado energético. Lo que pasa es que Colombia no ha llegado allá. Pero los vehículos a nivel mundial, ya muchos países tienen el sistema de etiquetado energético. Entonces, eso es lo primero. Segundo, pues que las redes hay que fortalecerlas porque si se concentra mucho la demanda para las cargas, pues si las redes no cumplen, entonces es una inversión. Tercero, es que hay que tener mucho cuidado con esto que decía usted de la resolución que está consulta en el ministerio para mirar hacia dónde vamos y no, pues yo creo que queda ahí como en la regulación está, los usuarios regulados está, la comercialización se puede hacer, no necesariamente tiene que ser con un comercializador, una estación de servicio puede comprar y disponer de su energía. Entonces hay mucho en este mundo de las electrolineras y de la electricidad y de la movilidad eléctrica, hay mucho para todavía, en el panel pasado vimos pues de que esto es demorado todavía, en el informe en la presentación que hizo el doctor Miguel, pues vimos que ha decrecido la venta de carros eléctricos y ha subido el del híbrido. Entonces, no, ahí he leído y me han contado que en España que arrancaron a cambiar carros eléctricos muy rápido, ya están retrocediendo un poco. Entonces, yo creo que hay mucho para estudiar y para mirar, pero sí es parte de la transición y vamos a ir hacia ese punto. Muchas gracias. Doctor Miguel, aquí ya queda con un tema muy bueno que todos queremos aprender, que es el del hidrógeno. Muy bien. Yo creo que ahí, digamos, para cerrar este panel interesante, un par de cosas sobre el hidrógeno, y es, el hidrógeno pues tiene una condición, digamos, súper favorable en este momento en comparación con cualquier energético y con cualquier tecnología de la transición energética, y es que tiene financiación. Tiene un ambiente muy favorable para encontrar financiación. No obstante, lo que uno ve es que hay muchos proyectos, muchos pilotos, muchas iniciativas, pero a pesar de que hay esa financiación, hay muy pocos proyectos que llegan a decisión final de inversión. Adicionalmente, cuando uno extrapola el tema de ese energético del hidrógeno al tema como de la cadena de combustibles y al uso final de transporte, que al final del día es la razón, digamos, más importante que nos convoca acá y en la que queremos ver, uno todavía ve que los económicos del hidrógeno, el hidrógeno en los casos en que es viable, es un energético que se consume donde se produce. Y la cadena logística natural de los combustibles líquidos y por lo menos del uso de movilidad es poder mover ese combustible, bien sea por las diferentes modalidades que tenemos, tubo, transporte carretero, cabotaje, etcétera, hacia que fluya a los centros de consumo. Ustedes, desde Sumitomo, Juan Pablo, y desde la agremiación, desde la asociación del hidrógeno, ¿cómo están viendo eso? ¿Esto realmente cuándo va a llegar al sector transporte? ¿Cuándo podemos realmente tener como un sabor importante más allá del que si hay una mediana claridad de unos usos muy puntuales en el sector industrial, unos usos muy puntuales en el sector, petroquímico y agroquímico? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuándo va a llegar esto? Okay. ¿Ya? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los panelistas y a todos los asistentes. Desde Sumitomo hay que arrancar por un dilema que algunas veces se está creando y creemos que no es correcto. No es que haya una tecnología universal, no hay una tecnología que acá es el camino. Inclusive eso puede aplicar dependiendo del país. Inclusive dentro de Colombia va a variar dependiendo de la región. Entonces, son unos casos que hay que ir analizando. Ahora, muchas veces el hidrógeno se está viendo como muy futurista, como todo el mundo dice, no, al 2050, les voy a contar, permítanme sacarlos de Cundinamarca y llevarlos a Dinamarca. Entonces, vamos a unos casos muy puntuales. Puerto de Los Ángeles, puerto número 1 de Estados Unidos. Desde el 2030, obligatorio, no opcional, obligatorio, todos los equipos que manejen contenedores tienen que ser cero emisiones. Esto es a la vuelta de la esquina.
2035, todos los camiones que entren al puerto tienen que ser cero emisiones. Esto es muy cerca. Con el hidrógeno hay otros temas que se están trabajando también, que Fede Biocombustible lo está viendo muy de cerca, que es el tema de combustibles sostenibles para la aviación. Si el 2030 les parecía muy lejos, vámonos a Europa. 2025, los combustibles sostenibles de la aviación, las aerolíneas tienen que empezar a mezclar 2% en el 2025. Están como locas saliendo a comprar el famoso SAF. Dentro de eso se espera que el hidrógeno sea una apuesta a futuro. Y en el 2050, Europa está exigiendo que 70% de la mezcla tiene que tener este SAF. Entonces ahí hay unos temas que no son tan futuristas. En Colombia nosotros, ¿cómo lo estamos viendo? Nosotros estamos participando o viendo las opciones de inversión para producción de hidrógeno con un foco ante todo en movilidad. Uno, el gobierno en noviembre del 2021 presentó una hoja de ruta que se llama 30 años de hoja de ruta al hidrógeno, donde se espera que el sector que más va a demandar hidrógeno en el largo plazo es el sector de transporte. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Dentro del sector de transporte, una de las oportunidades o soluciones que presenta el hidrógeno es el de carga. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Pues todos sabemos que el parque automotriz en Colombia en el sector de carga supera los 20 años de edad promedio. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como Sumitomo? Nosotros entendemos que mientras el gobierno intenta presentar soluciones que fomenten el desarrollo o la demanda de hidrógeno, nosotros tenemos aliados tecnológicos que hacen el recambio de motores de diésel a motor de hidrógeno. Si es a gas natural, más fácil todavía. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos de ingeniería es dónde se ponen los tanques de hidrógeno. Como el vehículo de gas natural ya viene desde el punto de vista diseñado para los tanques, pues es prácticamente quitar el tanque de gas natural y poner el de hidrógeno. ¿Cuáles son ventajas del hidrógeno que pueden ser atractivas para las estaciones de servicio? Uno, yo puedo garantizar el precio a 15 años fijo. Salgo al mercado. ¿Cuál es el componente principal para la producción de hidrógeno? Electricidad. Puedo salir al mercado, comprar un PPA de fuentes verdes y de esa manera logro de cierta manera estandarizar un costo. ¿Que va a ser más costoso? De acuerdo. Eso sí es verdad. Pero de cierta manera le quita la volatilidad de ¿a qué precio va a haber? ¿Va a haber gas? ¿No va a haber gas? Esa es una solución, como les digo, en aquellas zonas del país donde pueden haber esos dilemas. Estaciones de servicio también que pueden pensar ya bajándolo más en el contexto de ustedes. Ustedes también pueden producir si quieren. ¿Cómo? Hay dos opciones. Una, pueden agarrar red de electricidad de la red, lo mismo que les ofrecemos Sumitomo o Ecopetrol también está trabajando en eso, y firman un acuerdo para un PPA de largo plazo y lo producen en sitio. Dos, que la red eléctrica no es tan buena como mencionaban anteriormente. En aquellas zonas donde hay rurales, donde hay disponibilidad de tierra, pues, y puede haber recursos, puede pensarse en poner un parque solar no tan grande y ahí mismo hacer la producción de hidrógeno y después moverlo por camiones a la estación, y si la distancia es corta, pues pueden haber unas oportunidades ahí de desarrollo. Ahora, no es que yo me esté clavando el cuchillo y mañana me quede sin trabajo, sino que esto es un esfuerzo de toda una cadena de valor. Entonces, entre más desarrollo haya, no solo en hidrógeno, sino en todas las tecnologías, pues creemos que obviamente se va a incentivar mucho más la demanda. Digamos, cuando uno mira el caso de Tesla, que es muy popular en movilidad eléctrica, ¿qué hizo Tesla? Tesla invirtió muchísimo en todo lo que tenía que ver infraestructura de carga.
Ellos no querían correr el riesgo de que la gente no supiera dónde cargar sus vehículos. De esta manera hay que pensarlo. ¿En qué horizontes de tiempo? Pues eso ya es decisión de cada empresa y es donde lo podemos analizar, pero hay unas tendencias que van a ir a unos nichos muy particulares. Otros temas donde puede ser interesante el hidrógeno, puede ser en temas de autobuses, transporte masivo. En ciudades como Bogotá, tener un lote de 100 buses cargando, ¿cuánto cuesta el lote? Acá en hidrógeno, 15 minutos cargo una tractomula. Entonces, ¿qué tamaño de lote requiero para esta operación? Puede ser mucho más sencilla y son temas pues de echarle número y de mirar otras formas que se puedan explorar. Entonces, es como un poco lo que estamos mirando en Colombia. Nosotros sí creemos que hay una oportunidad, vuelvo y les repito, creemos que para transporte de carga puede ser por el tema de transformación tecnológica, haciéndole el famoso recambio o el retrofit. Si ustedes tienen clientes corporativos donde usen sus estaciones, que quieran hablar con nosotros, felices de sentarnos y poder explorar esto con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que Yo creo que con eso cerramos el panel, que por cierto estuvo muy interesante y un tema... Doctor Lotero, disculpen, hay dos preguntitas del auditorio, si nos da espacio, sí. ¿Hay interesados en preguntar? Ya, por favor, María Fernanda, gracias. Ya le pasamos el micrófono. Dos preguntitas antes de irnos al sorteo y al almuerzo especial. Buenas tardes, mi nombre es Javier Vargas, distribuidor minorista de combustibles. La primera pregunta que tenía era respecto de movilidad eléctrica. Hicieron el comentario que se requieren bastantes inversiones en infraestructura en la red de distribución. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo hacer para que los actuales operadores de las redes como Celsia, EPM, Enel, no formen un cuello de botella para nosotros los minoristas cuando estemos haciendo solicitudes de puntos de conexión de electrolineras? Hay que tener presente que ese tipo de agentes pues ya están interesados en ese mercado que se está desarrollando y seguramente van a ser competencia nuestra. El segundo punto era qué apreciación se tenía sobre esas mismas inversiones en infraestructura que van con destino a un mercado específico que es la movilidad eléctrica, pero que sí van a comprometer seguramente la tarifa de estratos 1, 2 y 3. Sí, a ver, ahí lo mencionó el doctor Prada en el panel anterior. Qué pena pues que me tome la vocería, pero creo que es... Adelante. Lo mencionó el doctor Prada en el panel anterior respecto de la revisión de los planes de inversión de las empresas. Hay un concepto en la regulación colombiana que no se ha desarrollado mucho, que es el tema de conexión profunda. Y eso es un tema que me necesitaría otras 2 horas para poder explicar aquí en detalle, pero hay una forma de regular que le permitiría, digamos, a quien va a requerir esa infraestructura muy fuerte, con grandes inversiones, poder hacer esa inversión, que es lo que han hecho, por ejemplo, los parques de carga para el sistema Transmilenio aquí en Bogotá. Y es que ellos hacen el refuerzo de la red, pagan el refuerzo de la red, eso se puede hacer. Obviamente esas grandes inversiones son en grandes puntos de carga. Para una estación de carga de 3, 4 cargadores rápidos no necesariamente se requiere una gran inversión. Obviamente hay que hacer algunos refuerzos, cambiar seguramente el transformador, alguna forma de la conexión ya a la red de baja distribución, pero no es una inversión tan cuantiosa. ¿Cómo no afectar la tarifa? Muy cortico, la tarifa es inversiones sobre demanda. Usted sube la inversión, pero seguramente está subiendo muchísimo la demanda.
Entonces, la tarifa se va a impactar en la mayoría de los casos positivamente, no negativamente. Porque la relación entre la inversión, por eso le estoy diciendo, mientras tengamos más demanda, la preocupación ha sido llenar las redes de demanda, porque mientras tengamos más demanda, está subiendo el denominador de esa ecuación. ¿Sí? La inversión tengo cómo pagarla con más demanda. Y entonces, a pesar de que necesito invertir un poco más en la red, la demanda que se espera que se incremente con la movilidad eléctrica es muchísimo mayor. Entonces, en el mediano y largo plazo, el usuario va a quedar pagando menos. Y eso, ese es el objetivo de incrementar la demanda del sistema eléctrico. Eso es lo que se busca siempre, que haya más demanda que pague toda la infraestructura que ya acá está construida. Que hay que construir más, claro, pero la inversión que se hace adicional se supone que va a permitir atender una mayor cantidad de demanda, que el beneficio de mediano y largo plazo va a ser mayor. Entonces, esa preocupación es válida, es legítima, pero uno esperaría que si se empieza a demandar muchísima más energía para la movilidad eléctrica, vamos a tener un beneficio para el sistema y no un problema. Sí. Tenemos la otra pregunta, señora, por favor. Acaban de dar respuesta a una de las preguntas que tenía del costo-beneficio con relación a la parte eléctrica. Pero entonces ahora quiero dejar una pequeña acotación o inquietud con relación a lo que nos hablaba el doctor Carlos, y es con relación al consumo que se pudiese incrementar a un 50% para los biocombustibles, ya que esto pues sería beneficio para el consumidor porque le vamos a dar una mayor calidad del producto y además estaríamos ayudando al sector agropecuario golpeado tanto en la producción agrícola, ya que los costos de producción son altos y el costo de venta muy poco en estos momentos, es bajo. Entonces quisiera que nos ayudaran también a nivel de ese tema. Doctor Carlos. Sí, efectivamente, digamos que eso se puede ver claramente en Brasil. En el Brasil, como decía, el incremento de la mezcla del biocombustible se hace de manera voluntaria. Y las estaciones de servicio básicamente lo que tienen es una oferta importante de, digamos, varios surtidores en donde puede la persona escoger e incluso hacer una mezcla, como llaman ahora muy colombianamente, el refajo, con 2 y 1, con 3 y 2, o no sé, como sea que se quiera hacer, en la medida en que hay la capacidad de entregar ese tipo de producto. Efectivamente, en la medida en que hay una mayor demanda, pues eso genera, y es parte también del modelo económico básico, eso genera las condiciones para incrementar la producción y, por supuesto, eso ampliaría la necesidad de identificar inclusive otras materias primas, además de las actuales. Primero, incrementar las áreas sembradas seguramente, pero también y en combinación encontrar otras materias primas como las biomasas residuales que hacen parte de otros cultivos que generarían también un ingreso adicional a otro tipo de cultivadores, a otro tipo de actividad agrícola que sería muy interesante. Eso tanto en la parte de producción de etanol como, por ejemplo, la producción de biodiesel a partir de otras biomasas como las biomasas animales, las grasas, los cebos animales que son residuales de una operación avícola, por ejemplo, o etcétera, podrían ser también utilizadas para la producción de biocombustibles en el mediano y en el largo plazo. Todo depende, y decimos nuevamente, de que la regulación y que a nivel de regulador se den las señales adecuadas para hacer las inversiones. Las investigaciones están, los modelos están, ya se viene trabajando en eso, pero para eso se requiere precisamente que el modelo genere ese nivel esa remuneración que permita recuperar las inversiones y atraer sobre todo el interés de inversionistas y de, digamos, mercados financieros, como se hablaba aquí de los locales como Bancoldex, como Findeter, como varios de los financiadores locales, como los internacionales, como el
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, etcétera, que podrían apoyar todos estos procesos y generar estos niveles de desarrollo, porque lo que usted señala es muy claro. En la medida en que hay una demanda y una demanda continua, eso genera una estabilidad en la producción y en los precios en los productos agrícolas. Gracias, doctor Carlos. Una última pregunta ya, María Fernanda. Buenas tardes, tardes ya. Tardes. Mi nombre es Fabián Castro, distribuidor minorista de combustible. Y pues teníamos una pregunta y haciendo un paréntesis aquí al contexto. Es verdad lo que nos hablaba nuestro compañero, el tema burocrático en las entidades del gobierno para los proyectos de transformación de energía es bastante complicado. Nosotros llevamos un año haciendo la inversión en energía solar y la verdad en este momento no hemos podido entregar la carga de remanentes pues a la empresa encargada. En verdad siempre piden un montón de documentos que ni a veces ellos mismos saben que están pidiendo. Entonces es un tema como para aclarar si desde el gobierno mismo nos dejamos las reglas claras y no sabemos qué es lo que necesita el país para su transformación energética, pues nos va a quedar un poquito más complicado a los minoristas buscar cómo hacer esta inversión que sea rentable para las estaciones. Con base pues a esta... Hemos visto que en España es un país que efectivamente tiene muchas energías, el nombre de las estaciones eléctricas, y han tenido un retroceso muy fuerte. ¿Por qué? Porque el litio contamina a veces 3 o 4 veces más que los gases hoy que generan los combustibles, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué es más fácil para las estaciones de combustible? ¿Hacer una transformación a energía o hacer una transformación a hidrógeno? Ya pues que el hidrógeno, me imagino que los gases que produce son vapores más saludables o más amigables para el medio ambiente. Muchas gracias. Doctor Juan Pablo. Listo. Entonces, yo creo que, bueno, en el caso del hidrógeno, realmente ¿qué se requiere? Sí, catalogándolo como hidrógeno verde, hoy en día hay muchos colores, pero finalmente esto va a tender hacia bajas emisiones por hidrógeno producido. Entonces, en el caso del hidrógeno, pues prácticamente es bajo o cero emisiones. ¿Por qué? Porque usted está usando es agua y electricidad renovable, que en el caso de la persona que estaba haciendo la pregunta, pues es electricidad solar, o sea, es la forma más barata. Que hay unos temas ahí importantes a tener en cuenta. Uno es, dependiendo de la estación, si hay una demanda en el futuro muy alta, pues de pronto el panel solar no sea suficiente porque ¿qué va a hacer en la noche? Entonces, una opción puede ser baterías de almacenamiento, pero hoy en día esa clase de soluciones pues cuesta dinero. Entonces, sí es ideal poder contar con acceso a la red que en ciertas horas del día pues se pueda contar con electricidad, como lo mencionaba, para producir. Entonces, esa sería como mi respuesta. En cuanto al litio y todo, es una conversación por aparte. La verdad que es un tema más de alguien que hizo una pregunta anteriormente de cuál es el reuso o el reciclaje que se puede hacer con las baterías, que es un tema pues muy importante a tener en cuenta, pero pues ahí no debería hacerse esa comparación. Vuelvo y digo, creo que todas las soluciones deberían contemplarse, inclusive combustibles fósiles. Depende un poco de la ubicación, de la demanda que se tenga, entre otras variables a analizar. Bueno, muy amable, doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Creo que quieren hacer ¿Hay última, una... perdón? ¿De dónde? También. Señor, acotamos rápido, Gracias. Por favor, que ya sí, vamos a es que, bueno, tú me comentas, pues entonces la pregunta es más fácil para las estaciones buscar una financiación para los equipos energéticos que son bastante costosos, están entre los $100,000 a $200,000, o es más fácil para las estaciones
adecuarnos al hidrógeno, pues es un líquido como el combustible y no sé si los mismos dispensadores o surtidores nos podrían funcionar para despachar hidrógeno. Pues no tendríamos que adquirir ni los equipos, ni los tanques, ni baterías para almacenar. Creo que para Colombia es más atractivo pues que las estaciones se transformen al hidrógeno y no a lo eléctrico, porque igual la demanda de carros eléctricos es muy baja. No creo que todo el mundo tenga 300 millones de pesos para comprarse un vehículo eléctrico, ¿no? Yo creo que eso es más un lujo para las estaciones de combustible pasar a ser energéticas. Okay. Entonces sí, como observación. Doctor Germán, ¿algún comentario de eso? Vea, por eso trataba de decirle que hay que tratar de encontrar el proceso en el cual se encuentra verdaderamente el desarrollo de esas tecnologías. ¿Usted para qué va a invertir ahorita una plata que sabe que no tiene demanda? Sí, entonces, digamos, eso tiene una consecuencia lógica. Si usted va a evitar riesgos y va a reducir el valor de lo que va a invertir, pues evidentemente para una estación de servicio hay que buscar la forma de hacerlo de la manera más lógica. Y creo que hemos hablado del proceso de transición. Y en ese proceso de transición, ¿qué tiene usted hoy, que puede desplegar hoy y que puede crear un mercado y que tiene hoy? Y otro es que sí se viene evidentemente en la escala del proceso de transición lo que yo traté de expresar. Y quiero ser preciso en esto. Cuando yo digo que el petróleo no se va a acabar de aquí al 2100, es que no se va a acabar. Va a tener otros usos y va a estar ahí. 2, no quiere decir que no vayamos pensando en hacer la transición. Claro que sí, hay que hacerla. Pero para los negocios de ustedes, que son negocios pequeños, de un punto de venta, tienen que analizar muy bien dónde están ustedes. Y ese análisis es qué puedo ofrecer hoy al menor costo posible, pero que también le presente una solución buena a mi usuario y que mi usuario diga, estoy ahorrando tanta plata por galón equivalente. Si no, no tiene mercado. Si no, quiere decir que usted posiblemente es un gran visionario, pero un visionario que no hace plata ahorita. Entonces hay que hablar las cosas como son. La visión, gobierno, como visionario para crear política pública y crear los incentivos. Los empresarios más grandes, cómo promueven la oferta. Los pequeños, cómo se montan en lo que es para poder disfrutar de los ciclos de esos negocios. Esa es como la conclusión. Por eso más o menos yo decía que veíamos que es lo que son los combustibles ya que puede generar de bajas emisiones, incluyendo evidentemente todo el tema de los biocombustibles, que son ya, que se pueden utilizar ya, y hay otras tecnologías que van a venir. Cuando eso esté y esté un poquito más masificado, ahí va a haber la oportunidad para las estaciones de servicio. Muy amable, doctor Germán. Muchísimas gracias a los participantes del segundo panel, doctor Juan Pablo Reyes, doctor Felipe Trujillo, doctor Jorge Valencia, doctor Carlos Mateus, doctor Jorge Durán Fandiño, doctor Germán Ortiz. Y muy amables al doctor Óscar Muñoz y al doctor Miguel Otero. Muy amables para ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Hermano.